Radio Generación Inclusiva presenta entrevista a Jessica Cubillos, vocera de la organización Caminemos por Ellas y Ellos. Bien, me encuentro con Jessica Cubillos de la organización Caminemos por Ellas y por Ellos. Caminamos por ellas y ellos, síndrome de Rett Chile. Perfecto. Jessica, me gustaría que nos contaras más o menos de qué se trata tu organización, y me imagino que el síndrome de Rett es el que ustedes promocionan, difunden y ayudan a las personas que tienen este síndrome. Sí, es correcto. Bueno, nuestra agrupación, a través de las caminatas que realizamos mensualmente, con ello buscamos visibilizarnos, informar y concientizar sobre el síndrome de Rett, ya que es una enfermedad de base genética catalogada como rara, por lo tanto muy poco se sabe de ella en Chile. Entonces, con estas caminatas y con estas movilizaciones u otro tipo de actividades, buscamos que la población se entere de lo que tienen nuestros niños y que básicamente es eso, es una condición, no es una enfermedad, y buscamos informar a la población. ¿Tú nos puedes contar más o menos de qué se trata el síndrome de Rett? Sí, mira, el síndrome de Rett, como te decía antes, es una enfermedad de base genética, que más bien que una enfermedad, en estricto rigor es una condición. Hay dos tipos de Rett. Uno es el clásico, en donde los niños tienen un retroceso muy importante. Por ejemplo, si caminaron, dejan de caminar, si hablaron, si ganaron algunas habilidades motoras, las van perdiendo, y ese es un Rett clásico que es muy agresivo, y generalmente esas facultades que los niños tenían las van perdiendo antes de los 18 meses. En otros casos está el Rett que es atípico, como el que tiene mi hija, en donde conservan habilidades, pero sí evidentemente hay otras cosas que no logran tener, como por ejemplo no controlan esfínter, si bien logran hablar, van también perdiendo alguna de esta capacidad, y finalmente es una discapacidad tanto física en algunos de los casos, pero también una discapacidad mental. Por eso nos interesa mucho poder visibilizarla, para que se entienda que en este caso nuestros niños están en dos mundos súper potentes, en donde obviamente necesitan mucha ayuda. Ya, entonces más o menos el retraso, esos son más o menos lo que afecta y los síntomas que tiene el síndrome de Rett. Sí. En esos dos tipos de Rett son más o menos los... Claro, a ver, el clásico siempre es mucho más potente, porque como te mencionaba antes, el niño o la niña que logró decir papá es muy potente, que de un día para otro prácticamente tiene un retroceso tan grande que deja de decirlo, pierde habilidades manuales, motoras. Es muy fuerte para los padres de un día para otro ver que un hijo estaba relativamente sano o sano y de pronto empiezan con crisis epiléptica, que es uno de los síntomas que podría yo decir que es mayormente frecuente en el Rett, y que hace un cambio importante con respecto a cómo son nuestros niños un antes y un después de cuando se le declara el síndrome. ¿Alguna otra tipos de causa del síndrome de Rett? El síndrome de Rett es de base genética, eso es lo que sabemos. Eso es así, es súper certero, y para que una familia pueda tener la confirmación necesita que se realice un estudio genético. Es genético en el sentido de que, por ejemplo, tú nos hablabas que tu hija tiene síndrome de Rett. O sea, tu hija podría, si ella tuviera un hijo, traspasarle el síndrome de Rett a su hijo. Eventualmente, pero en el caso nuestro, lo que nosotros sabemos que la Luciana fue como un tema espontáneo, que no lo heredó de ninguno de nosotros, pero para eso evidentemente necesitamos una confirmación clínica y también genética, y por eso se pide y se realizan los padres y las niñas y los niños, porque hay poquitos casos, pero también existen varones que nacen con Rett, el estudio genético. Por un lado está el tema clínico, en donde un neurólogo, un especialista que puede quizás saber un poco del Rett, puede hacer como un análisis primero en base a ciertos síntomas, como el tema del lavado de manos, que es algo súper característico del Rett, y lo tienen tanto las niñas o niños que tienen el atípico como el clásico. Pero para hacer algo más responsable y mucho más claro necesitamos obviamente el estudio genético, y eso es lo que nos dice si nuestros niños o niñas están afectados por el síndrome, y nos dan en el fondo la confirmación. Perfecto. ¿Esta enfermedad tiene cura?
No, te repito, no es una enfermedad, es una condición. Perdón, ¿una condición? Sí, no, mira, a ver, como para graficar. Lo principal es el síndrome de Rett, ¿no es cierto? Y alrededor del síndrome están habitando otras enfermedades. Las enfermedades que es más frecuente y es más severa y es más ruda es el tema de la epilepsia. Tenemos muchos casos de nuestras niñas, sobre todo las que tienen el clásico, que sufren muchas crisis en un mismo día, y obviamente eso va mermando su salud tanto física como mental también. ¿Este síndrome de Rett lo poseen muchas personas en Chile o son pocas en la población? Súper buena esa pregunta. Mira, nosotros creemos que deben haber muchas niñas que hoy son adultas o tal vez son mujeres que el tema del síndrome en tiempos, no sé, unos 10, 15 o 20 años atrás pudieron estar mal diagnosticadas, lamentablemente, porque hasta hace muy poco el síndrome de Rett en Chile era bastante desconocido. Es más, se suele confundir el síndrome de Rett, el clásico, con parálisis cerebral, y en el caso del Rett atípico se le confunde con un autismo severo, por lo que creemos ciertamente que deben haber muchos casos de niñas que están siendo mal diagnosticadas o fueron mal diagnosticadas, por lo tanto no recibieron oportunamente las terapias que necesitan, que nuestras niñas y niñas necesitan una batería gigante de terapias para que tengan una mejor calidad de vida. Te iba a consultar también, ¿cuál es el tratamiento o la terapia que se debe tener para los niños o niñas que tienen síndrome de Rett? Mira, con respecto a las terapias, nuestras niñas y niños necesitan terapia ocupacional, fisiatra, fonoaudiólogo, kinesiólogo, y todo va a depender del grado de dificultad motriz que nuestros niños tengan o el grado de dificultad física que ellas puedan mostrar en las distintas etapas de su vida. Entonces nuestras niñas y niños van a tener siempre la necesidad de contar con terapia, ya sea para potenciar aquellas habilidades que aún mantienen o bien para lograr que tengan unas nuevas y que pudieran, ojalá, las puedan adquirir. Y en el caso de enfermedades, como te decía yo, que están bordeando el tema del síndrome, como es el tema de la epilepsia, hay varias de nuestras niñas que necesitan medicamentos para el tema de la epilepsia, hay otras que tienen botón gástrico para alimentarse, en fin, o sea, enfrentan varias situaciones en las que los padres gastan un buen porcentaje de su sueldo para obviamente cubrir estas necesidades que por ahora no están dentro de una codificación, ya sea por FONASA, por ISAPRE, para poder, o por el auge, para poder disminuir esos gastos. O sea, bueno, ahí va mi pregunta que te iba a hacer. O sea, la enfermedad del síndrome de Rett, la condición del síndrome de Rett, o sea, no está reconocida, por ejemplo, por Senadi. No, lo que nosotros sabemos y lo que hemos tratado y es la razón por la que nos movemos y nos visibilizamos, es para que se conozca este síndrome, porque la vuelta es súper larga para llegar al diagnóstico. A nosotros nos sucedió personalmente en mi caso que para saber que la Luciana, que era efectivamente lo que ella tenía, nos demoramos 2 años y medio. Sabemos que hay otros casos en donde el tema del diagnóstico se demoró mucho más que 2 años, fácilmente 5 o 6 años, hasta casos de personas que a los 17 años supieron recién que sus hijas tenían este síndrome. Entonces hay mucha información de la cual entidades que uno quisiera que pudieran informar supieran, que en este caso son los neurólogos, los mismos pediatras, los psicólogos que deberían saber del Rett, se les escapa porque es una condición rara, una condición poco frecuente. Se dice que nace una niña o un niño entre 10.000, 15.000 o 20.000 nacidos, entonces la proporción es muy pequeña y hasta ahora nosotros tenemos registro entre 60 y 70 casos que sabemos ciertamente que son Rett o que tienen una variante del Rett y que están con estudio genético que confirma su condición, pero probablemente, como te decía antes, pueden haber otros casos en donde se desconoce el tema y la verdad es que no se sabe ciertamente si tienen o no el Rett. Perfecto. Tú nos contabas al principio que hacen marchas para visibilizarse. Esto se hace mensualmente, ¿verdad?
Sí, nosotros desde octubre del año pasado estamos realizando el tercer domingo de cada mes una caminata. Las caminatas las realizamos en la Ciclo Recreo Vida, que hay en distintas comunas. Principalmente hemos estado presentes en Providencia, en La Reina, en Las Condes y también tuvimos una en Ñuñoa. Entonces la idea es movernos por un espacio seguro, como la Ciclo Recreo Vía. Los domingos solo se habilita el tránsito, ya sea de personas caminando, trotando, en patines o en bicicleta. Contamos con la autorización de la organización, que es la Ciclo Recreo Vía, que nos permite caminar, que nos permite mostrarnos, y ahí vamos entregando información a los transeúntes y ocupamos este espacio que es público en el fondo para mostrarnos, para que también la gente conozca otra realidad, porque lamentablemente cuando se habla de discapacidad se suele hablar simplemente de la discapacidad física, no se habla de la discapacidad mental, y esa es una realidad que existe, pero de la que no se habla, la que está invisibilizada. Perfecto. Si hubiera alguna madre, algún amigo, algún conocido de alguna persona que tuviera síndrome de Rett, ¿cómo se podrían contactar con ustedes para que, por ejemplo, hay personas que saben que su hijo tiene síndrome de Rett, pero quizás no saben el tratamiento, sí, o quizás no sabe qué especialista tiene que ir, o las terapias que tiene que seguir? Quizás ustedes le pueden dar alguna orientación. Por supuesto. Sí, mira, justamente nos ha sucedido en el último tiempo que como nuestra página de Facebook ha ido tomando fuerza y se ha ido visibilizando, hemos logrado que nos contacte gente de regiones donde se ponen en contacto con nosotros y quieren saber más del Rett, quieren conocer, como bien dices tú, cuáles son los especialistas que acá en Santiago, principalmente, lamentablemente es así, aquí en Santiago están atendiendo, o cuáles son los especialistas que conocen un poco más del síndrome, a donde ellos se pueden dirigir. Nosotros somos eso, como un puente. A través de nuestro Facebook estamos súper abiertos a cualquier persona que quiera tener más información, que sospeche que algún pariente suyo, ya sea una sobrina, una nieta, una hija, pueda padecer esta condición, se quiera informar. Nosotros estamos felices para poder recibir sus inquietudes y poder orientarlos en base a nuestra propia experiencia. Compartimos experiencias de otras madres, de otros padres, y tenemos la información de neurólogos. Tenemos contacto con neurólogos, dentro de los cuales destacamos a la doctora Gabriela Repeto, que atiende en la clínica alemana, la doctora Claudia Castiglioni, que atiende en la clínica Las Condes, está el doctor Francisco Cabello, que también conoce y es un especialista sobre esta enfermedad, y tantos otros más, que ahora se ha generado como un círculo virtuoso en donde nosotros los padres también informamos a otros padres en el fondo dónde pueden dirigirse, sobre todo porque la primera fase es bien potente. Saber que tu hija o hijo hacía ciertas cosas y de pronto las deja de hacer es como enfrentar un pequeño duelo, y después de salir de ese pequeño o gran dolor, como uno lo tome, tiene que empezar a moverse, no puede quedarse en la casa esperando nada, porque finalmente nuestros niños nos necesitan. Entonces hay que salir, y si hay alguien que requiera o sospeche, la información nosotros estamos súper abiertos a darla. No sé si a ti te gustaría agregar otra información que no hayamos comentado, ya que somos una radio que difundimos quizá la discapacidad, la enfermedad, las condiciones. No sé si te gustaría agregar algo más que no haya mencionado. Mira, en particular quisiera simplemente agregar que por muy fuerte que sea el dolor que cada familia esté viviendo, porque vivir la discapacidad en Chile es difícil. Yo antes no la conocía porque no tenía a una hija como la que tengo hoy. La Luciana es mi tercera hija, y evidentemente antes el tema de la discapacidad para mí era un tema que solamente lo vivía o lo veía a través de la Teletón, y evidentemente era una cosa lejana que se veía una vez al año. Ahora vivo con el tema de la discapacidad, ahora me involucro, y yo invito a las familias a que seamos eso, uno solo, que no estemos esperando tampoco que vengan las autoridades a decirnos cómo nos van a ayudar, porque eso es casi como creer en el viejito pascuero, siendo súper frío. Tenemos que movilizarnos, crear un ruido que sea positivo y que vamos logrando todos en conjunto cosas que nos ayuden a todos.
y en el fondo que si hay alguno que sospecha, como te decía anteriormente, que su familiar tiene síndrome de Rett, se acerque, nos busque a través de las redes sociales. Nosotros estamos en Twitter, en Instagram y fuertemente en Facebook. Nuestro fanpage es Caminamos por Ellas y Ellos, Síndrome de Rett Chile. Los invitamos a que se sumen, a que nos sigan, y si quieren algún día participar de nuestras caminatas, les recuerdo que es el tercer domingo de cada mes. Están abiertas. Si otra agrupación se quiere sumar, quiere visibilizarse y aprovechar la instancia que nosotros estamos ahí, bienvenidos van a ser. Perfecto, ahí estábamos escuchando a Francisca Cubillos, la organización Caminemos por Ellas y Ellos, Síndrome de Rett Chile. Agradecemos a la organización Caminemos por Ellas y Ellos.